¿Qué haría usted si por causa de la bendita palabra de Dios, por predicar la palabra y por ser fiel al Señor, lo toman y lo meten en una cárcel como sucede en otros países? No estamos hablando de algo que sucede en el libro de los Hechos, sucede en muchos países donde hoy quizás están persiguiendo a los cristianos, matando a los cristianos. No pueden encontrarlos con una Biblia porque los pueden meter en una cárcel. Y hoy les quiero narrar una historia acerca de un hombre que lo toman y lo encarcelan, al apóstol Pedro, un hombre fiel. Y quizás usted dice a esta hora: Pastor Eric, ¿por qué si soy fiel? ¿Por qué si soy un cristiano fiel? ¿Por qué si soy una cristiana que amo al Señor con todo mi corazón y con todas mis fuerzas? ¿Por qué me acontece lo que me está aconteciendo? ¿Por qué tengo pruebas? ¿Por qué tengo dificultades? ¿Sabe por qué? Porque en medio de la prueba y en medio de la dificultad te vas a dar cuenta que tienes un Dios que te va a sacar adelante, un Dios que te dice: yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, yo estoy a tu lado, yo nunca te dejo, yo estoy pensando siempre en cómo ayudarte, en cómo bendecirte, en cómo sanarte, en cómo proveerte, en cómo darte lo que tú necesitas. ¿Por qué no levantas tu mano? Levanta tu mano allí donde estás y di conmigo: yo tengo un Dios bueno. Yo tengo un Dios que está conmigo, un Dios que no me deja, un Dios que nunca me abandona, un Dios que está a mi lado y al lado de mi familia. Claro que sí. Mire, cuando usted levantó las manos y usted dijo eso, algo bueno le va a suceder, porque usted está diciendo todo lo que está descrito en la palabra, todo lo que está escrito en la Biblia. En aquel mismo tiempo, dice la Escritura, el rey Herodes, estoy leyendo en Hechos capítulo 12, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Aquel rey malo, Herodes, había echado mano de algunos hermanos para maltratarles. Y escuche qué terrible, hermano. Un hombre malo mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Mató a espada a uno de los mejores amigos de Jesús. Si tú comienzas a leer los evangelios, te vas a dar cuenta que el maravilloso y el extraordinario Jesús de Nazaret tenía 3 amigos que siempre andaba con él. Siempre 3 amigos que iban a los momentos de intimidad. En el monte de la transfiguración estuvieron cuando resucitó a la hija de Jairo, y estuvieron en momentos claves con Jesús. Él tenía 12, pero tenía 3 amigos íntimos que estaban con él. Y a uno de los amigos, aquel rey malo, le había matado a filo de espada a Jacob, hermano de Juan. Y aquel hombre, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Y eran los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, escuche, hermano, lo tomó preso a un hijo de Dios, a un apóstol de Jesucristo, a un hombre que le servía a Dios. Y quizás usted me dice hasta ahora: pastor, soy un cristiano, soy una cristiana, y estoy pasando pruebas y estoy pasando problemas. Me siento en un momento de depresión, me siento como en una cárcel, me siento como que no puedo salir adelante. Mira, esa angustia y esos problemas que tienes quizás le suceden a muchos, pero hoy te tenemos esta palabra para bendecirte y para que sepas que hay un Dios que está contigo. Y si tú temes a Dios, escucha, si eres una persona temerosa del Señor, hay una palabra que dice que el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y dice, mis amigos, que lo tomó preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4, dice, grupos de soldados. Eran 16, donde pusieron a Pedro 4 grupos de 4 soldados para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Y para qué lo iba a sacar después de la Pascua? Para hacer algo en contra de Pedro y para congraciarse con los enemigos de Pedro. Y allí lo metió. Y Pedro, dice la Biblia, estaba custodiado en la cárcel. Pero escuche la palabra, pero escuche algo que te va a bendecir, y algo que yo sé que tú estás haciendo, y Dios no te va a dejar sin respuesta. La Biblia dice que mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia hacía sin cesar oración por él.
Por eso en Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 dice: orad sin cesar. Y la iglesia estaba orando por Pedro, estaban clamando por su amigo, y esto tiene mucha bendición en entenderlo, en analizarlo en la palabra. La iglesia hacía oración sin cesar. Yo estoy viendo a esta hora que hay gente que va a orar, hay gente que se va a poner de acuerdo en la casa, que va a orar por los problemas que están aconteciendo en la familia. Hay veces, y es normal de nosotros los seres humanos, que vemos los problemas en el hogar, en la familia, y comenzamos a quejarnos y comenzamos a decir: pero ¿por qué pasa esto? Y lo que menos hacemos es orar. Pero hoy estoy viendo gente que se toma de la mano, que se pone de acuerdo, como está escrito en Mateo capítulo 18, que donde dos se ponen de acuerdo para orar, Dios va a hacer grandes cosas. Y hoy nos vamos a poner de acuerdo usted y yo, y Dios va a operar, y Dios se va a mover en favor tuyo y en favor de tu familia, porque el Dios que estamos predicando, y el Dios que estamos hablando, y el Dios que se manifestó aquí en la cárcel es el mismo Dios que está contigo, el Dios que no te deja, el Dios que no te abandona, el Dios que está a tu lado, el Dios que está en medio de la tribulación, en medio del problema y en medio de la lucha. La iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo, sujeto con 2 cadenas, y los guardas estaban delante de la puerta que custodiaba la cárcel. El apóstol Pedro estaba durmiendo, no estaba preocupado, no estaba diciendo que lo iban a matar. Tuvo un tiempo para dormir, tuvo un tiempo para descansar, y aún con las cadenas en las manos estaba descansando. Y ahí estaba Pedro, y he aquí, dice la Biblia, se presentó un ángel del Señor. Escuche, un ángel de Dios se presentó en medio de la oscuridad, en medio de aquella cárcel, en medio del problema. Allí donde estaba el apóstol, la iglesia estaba haciendo oración, y cuando hay oración, Dios envía, porque solo Él lo puede enviar, porque solo Él es el que manda la multitud de ángeles que nos ayudan a salir adelante. Cuando uno ora, Dios envía a sus ángeles alrededor de nosotros que nos defienden, que nos ayudan a salir adelante, y envió un ángel. Y la Biblia dice que en medio de aquella cárcel la luz resplandeció en la cárcel, y tocando el ángel a Pedro en el costado, le despertó, porque estaba durmiendo, y le dijo: levántate pronto. Y cuando el ángel le dijo: levántate pronto, ¿sabe qué dice la Biblia? Se le cayeron las cadenas de las manos. Allí, en ese momento donde el ángel le dijo: levántate pronto. Y esto es lo que Dios te dice: levántate de esa circunstancia, levántate de ese problema, porque en el momento en que te levantes, en el momento que sepas que Dios está contigo y que Dios es el que te ayuda, toda cadena que te ha estado atando por tantos años se va a caer de tus manos. El Señor te va a hacer libre. Puede ser que me esté escuchando una persona que tenga cadenas de vicios, que ande año con año diciendo: ¿cómo hago para liberarme de este vicio? Puede ser que en este momento estás escuchando y estás atado a vicios y a cosas que tienes que ser liberado. Dice que cuando el ángel le tocó y le dijo: levántate, las cadenas se le cayeron de las manos, porque allí estaba el ángel de Dios, el ángel que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Hermano, esto es glorioso, esto es un milagro. Cuando se envolvió en el manto el apóstol, se volvió como invisible, hermano, porque solo Dios hace esto. Solo Dios hace milagros, solo Dios hace cosas extraordinarias. Y el Dios que te estoy predicando, el Dios que te estoy hablando, el Dios que te estoy mostrando que hizo este milagro en la cárcel, es el Dios que sale a favor tuyo para bendecirte, para ayudarte. Es el Dios que quita toda cadena. Es el Dios que te dice: no temas, porque yo estoy contigo. Y allí estaba, le dijo el ángel, saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión.
oración. Y escuche lo que dice el verso 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta era una puerta de hierro. Quizás a esta hora me dices: Pastor Eric, hay muchas puertas que se han cerrado. Veo delante mío como una puerta de hierro que es difícil de pasar. Las puertas se han cerrado puertas en la economía, se han cerrado puertas en la salud, se han cerrado puertas de familia. Hay una puerta de bronce quizás que te detiene en el fluir, en la fe, en la esperanza, en la provisión. Pero dice la Escritura, escuche, que cuando pasó la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual, escuche, se les abrió por sí misma. Se abrió la puerta por sí misma. La puerta de bronce se abrió, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Hoy toda puerta, todo cerrojo, todo candado, toda puerta de bronce se abre. Y sabe, hay un pasaje maravilloso que siempre menciono cuando hablo de este pasaje donde se abre la puerta. Y aquí está en Isaías, se lo quiero leer, un pasaje hermoso, porque esto es lo que va a suceder en tu vida. Isaías 45 es un pasaje hermoso, un pasaje que de verdad me bendice muchísimo. Y dice así, Isaías 45:2: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Te lo repito: yo iré delante de ti. ¿Qué haríamos si Dios no fuera delante de nosotros? ¿Qué haríamos si no fuera Dios que tuviera control de las situaciones de nuestra vida? ¿Qué haríamos si no fuera el Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, que está con nosotros, que está a nuestro lado, que nos guía y nos bendice? No podríamos hacer nada, pero hay un Dios que está con nosotros. Hay un Dios todopoderoso que está contigo y que está con tu familia. Hay un Dios que tiene control de tu economía. Hay un Dios que tiene control de toda enfermedad. Hay un Dios que tiene control de toda tu familia. Hay un Dios que sabe cuáles son tus luchas y tus problemas. Y hay un Dios que nos dice: yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Escuche, te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Y cuando comencé a predicar sobre este tema, yo les dije que la oración trae mucha bendición, y Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es por medio de la oración. Es tan simple que cuando tenemos un problema, una dificultad, que cuando hay un problema en el hogar, que cuando hay un problema de salud, que cuando hay un problema en la economía, podamos tomarnos de la mano y podamos orar. Eso es lo que tienes que hacer. La iglesia hacía oración sin cesar por Pedro, y en medio de la oración de la iglesia y de la intercesión, Dios envió un ángel a auxiliar a Pedro, que le dijo: Pedro, levántate. Y pasó por la primera guardia, y pasó por la segunda, por la tercera. Se le cayeron las cadenas de las manos, se abrió la puerta de hierro que daba a la ciudad, y Pedro se encontró libre. Eso es lo que Dios hace en favor de su pueblo. Eso es lo que Dios hace en favor tuyo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere ayudarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere quitar toda cadena, Dios quiere hacerte libre, y Dios sabe que tú necesitas de su auxilio. Y cuando Pedro, terminó aquí el pasaje, cuando Pedro se vio afuera, dijo lo siguiente: verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.